Buenos días, jóvenes. En este momento pues veremos como una introducción a la termodinámica, empezando por la parte de la temperatura y el calor. ¿Listo? Primero vamos a tener en cuenta que hay diferentes escalas de temperatura. ¿Listo? Están los Celsius, que es este de la mitad que tenemos acá. Están los Kelvin y están los Fahrenheit. ¿Listo? Los grados Fahrenheit más que todo se manejan en Europa, en el sistema inglés. Los Celsius y los Kelvin pues es en el sistema internacional de unidades. Sobre todo se maneja más que todos los grados Kelvin. ¿Listo? Nosotros generalmente trabajamos los grados Celsius o centígrados, pero realmente se llama Celsius. ¿Listo? Entonces aquí el agua hierve o está en ebullición a sus diferentes escalas, cuando está en Kelvin 373, cuando está en Celsius 100, cuando está en Fahrenheit 212 grados. El agua se congela cuando está a 0 Celsius y podemos ver la representación entre las otras escalas. También tenemos que cuando el dióxido de carbono se solidifica, ¿sí? se pone, digamos así, como de forma sólida o hielo, es a menos 78 grados Celsius. O el oxígeno se licúa, esto del oxígeno se licúa, lo que quiere decir es que el oxígeno se vuelve líquido a menos 183 grados Celsius. ¿Listo? El cero absoluto, que es lo que conocemos generalmente en los que se encuentran los planetas que están alejados del Sol, es menos 273 grados Celsius o 273 grados Kelvin. ¿Listo? Debemos tener en cuenta estas tres escalas. Yo puedo transformar de una escala a la otra o conocer cuál es su valor en estas tres mediante las siguientes expresiones. Cuando quiero pasar de Celsius a Kelvin, Kelvin es igual a Celsius más 273. Cuando quiero pasar de Kelvin a Celsius, simplemente es Kelvin menos 273. Aquí también es 15. ¿Listo? Centígrados a Fahrenheit, 9 quintos por centígrados más 32. Y Celsius, 5 novenos por Fahrenheit menos 32. Entonces, un ejemplo. Digamos, ahorita en Chocontá está a 18 grados centígrados o Celsius. ¿Listo? Recuerden que es lo mismo. Y lo queremos expresar en grados Fahrenheit. Pues entonces usamos la ecuación de centígrados a Fahrenheit. Entonces 9 quintos por Celsius más 32. Entonces donde está Celsius reemplazamos el valor que nos están dando, es decir 18. Entonces este 18 lo multiplicamos primero por 9, dándonos un valor de 162. ¿Listo? 162. Lo dividimos en 5, nos da 32,4 y a ese resultado final le sumamos 32, que nos da 64,4 grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces ahí es una forma para expresar de centígrados a Fahrenheit. Es decir que 18 Celsius es lo mismo que tener 64,4 Fahrenheit. Entonces ya sabemos cómo hacer una transformación de escalas de temperatura simplemente utilizando las expresiones que aquí se evidencian. ¿Vale? Entonces continuamos. Expansión o dilatación térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un aumento de temperatura, las superficies aumentan su tamaño. Esto lo tienen muy en cuenta los ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles, en el momento de construcción, porque el concreto, las varillas y demás materiales, cuando tienen cierta temperatura, aumenta su tamaño. Entonces tenemos la expansión lineal. Vemos acá que si hay un aumento de temperatura, pues va a haber una longitud más grande. Esa longitud, ¿cómo se calcula? Esa longitud final. Entonces tenemos que la longitud es igual a la longitud inicial. L sub 0 es longitud inicial. Todo esto factor de 1 más alfa. Este alfa es un coeficiente térmico que tienen los materiales. Cada material tiene su propio coeficiente. Y delta T, pues es la diferencia de temperatura. Recuerden que delta T siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, esta es la primera, la expansión lineal.
Luego tenemos una expansión superficial, es decir, el área va a aumentar cuando hay una diferencia de temperatura, cuando aumenta la temperatura. Entonces aquí nos damos cuenta que la área aumenta. ¿Listo? Entonces tenemos el área final va a ser igual al área inicial, factor de 1, más beta. Este beta es el coeficiente de térmico. Pero este beta depende de alfa, es decir, que beta, aquí lo tenemos, beta va a ser igual a 2 veces alfa. Entonces, lo que tenga el valor de alfa, lo vamos a multiplicar por 2. Y delta T, pues temperatura final menos temperatura inicial. Y tenemos expansión volumétrica. ¿Listo? Esto es decir, por ejemplo, un cubo en cualquier parte alto, ancho y fondo que tenga las 3 dimensiones. Entonces, la ecuación es muy similar. Volumen inicial, factor de 1 más gamma. Este gamma, lo mismo va a depender de alfa. ¿Y gamma qué va a ser? Gamma va a ser 3 por alfa. Lo que debemos tener en cuenta. Alfa, beta, gamma. Entonces, ahora un ejemplo. Entonces, una lámina de aluminio de 30 centímetros cuadrados se encuentra a una temperatura de 10 grados Celsius. Se expone a los rayos solares aumentando su temperatura 25 grados. Más, ¿cuál sería el área de la lámina a su nueva temperatura? Entonces, me dan el coeficiente alfa, que en este caso es 23 por 10 a la 6 Celsius a la menos 1. Ese Celsius a la menos 1 es como si yo tuviera 1 sobre Celsius. ¿Listo? Cuando yo subo el Celsius arriba, me quedaría el Celsius a la menos. Cuando el denominador sube al numerador. Entonces, ya sé que me están hablando de una dilatación superficial, porque aquí tengo un centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, el área siempre se da al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera, al cuadrado. Entonces, área tenemos temperatura inicial 10 Celsius. La temperatura final, pues dice que se aumentó 25 Celsius, pues entonces sería 25 más 10, 35 Celsius. Entonces, primero vamos a calcular la diferencia de temperatura. Entonces, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 35 menos 10, nos da que la temperatura del delta de T va a ser 25 Celsius. Ahora vamos a hallar beta. Entonces, beta ya sabemos que es 2 veces alfa y nos dan el valor. Entonces sería 2 por 23 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Multiplicamos y nos da la siguiente expresión, 4,6 por 10 a la menos 5. Entonces ya calculamos la diferencia de temperatura, ya calculamos beta, es decir que ya podemos aplicar mi ecuación de dilatación o expansión superficial. Entonces reemplazamos los valores, ya conozco todos los valores, ya conozco tanto el área inicial, tanto el valor de beta, como la diferencia de temperatura. Entonces 30 centímetros al cuadrado, factor de 1, más 4,6 por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1, por la diferencia de temperatura. Entonces este Celsius a la menos 1 se va con el Celsius de 25 grados. Y primero multiplico 4,6 por 10 a la menos 5, lo multiplico por la diferencia de temperatura, por 25. Y eso me da esta expresión. A esa expresión de 1,15 por 10 a la menos 3 le vamos a sumar 1. Me da 1,00115. Y finalmente, ahí sí multiplico estos dos valores, 30 por el valor que me dio. Y me da que el área final va a ser de 30,0345. Es decir, que en el aumento de esa temperatura, la lámina aumentó 0,0345 centímetros cuadrados. Si hay mucha más calor, va a haber mucha mayor expansión. ¿Listo? Así se aplica la expansión de cualquier sólido, gas o líquido. ¿Listo? En este caso, pues siempre manejamos por lo general sólidos. Listo, continuemos. Calor. ¿Qué es el calor? El calor es la cantidad de energía que se agrega o se quita a la energía interna de un objeto
a causa de una diferencia potencial. Lo mismo, entonces si hay una diferencia de temperatura. Lo mismo, si hay una diferencia de temperatura, entonces puede haber un aumento de energía o una disminución de la misma dentro del sistema. Se maneja mediante la siguiente expresión, donde Q es el calor como es una energía, me va a dar en joules o en calorías. M, la masa, siempre la masa la vamos a manejar en kilogramos. C, calor específico, todos los materiales tienen un calor específico. Y delta T, que es la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. Siempre que veamos este triangulito que me representa un delta, siempre va a ser la final menos la inicial de la variable que me estén dando ahí. Sea velocidad, si es velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial. En este caso es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, por ejemplo, una muestra de 50 gramos de cobre está a 25 Celsius. Si a 1200 joules de energía se le agrega mediante el calor, ¿cuál es la temperatura final del cobre? Entonces, me están pidiendo la temperatura final. Entonces yo tengo mi expresión, Q es igual a mc por delta de T. Pero recuerden que delta de T, ¿qué es? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces lo que me están pidiendo calcular es esta temperatura final. Entonces yo tengo que despejarla. Entonces este mc que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y temperatura inicial que está restando pasa al otro lado a sumar. Ya organizando mi ecuación, me queda que temperatura final es igual a Q, o sea el calor, dividiendo la masa del objeto por el calor específico, más la temperatura inicial. Entonces ya al tener mi expresión, simplemente ya puedo despejar. Entonces tengo los 1200 joules que me dan 0,05 kilogramos. ¿De dónde salió ese 0,05 kilogramos? Es convertir 50 gramos en kilogramos, es decir, que lo dividimos entre 1000. Y 390, ¿de dónde salió este 390? Si vemos en la tablita o buscamos por internet el calor específico del cobre, vemos que es 390 joule sobre kilogramos por Celsius. ¿Listo? Entonces ahí pues cancelamos unidades, joules con joules, kilogramo con kilogramo. Celsius no se cancela, no se puede cancelar con ninguno. Ahí uno puede hacer la regla de la oreja y Celsius va a quedar en la parte de arriba. Entonces multiplicamos de abajo 0,05 por 390 es igual a 19,5 1 sobre Celsius. No le hemos pasado arriba, o sea, Celsius a la menos 1. ¿Listo? Hacemos la adición. 1200 dividido en 19,5 me da 61,53. Ahí sí otra vez aplicamos la reglita de la oreja y nos queda Celsius para poder sumar estos dos valores que tienen las mismas unidades. La sumamos y me queda que la temperatura final para este ejercicio es de 86,53 grados Celsius. ¿Listo? Entonces esta es como la primera parte de la termodinámica, que debemos entender lo que es la temperatura, lo que es el calor y cómo se aplica en la dilatación de sólidos. Ahí pues podemos investigar ya cómo son los procesos termodinámicos para poder internarnos más en la parte de la termodinámica. ¿Listo? Que eso lo veremos en nuestro próximo taller. Entonces, cualquier pregunta o duda, ya saben que me pueden escribir mediante el chat y con gusto se las resolveré. Buen día, chicos.